Colosenses 2:19. Vamos a empezar hablando del tema del crecimiento, el crecimiento de la Iglesia de Cristo. 3 cosas sencillas nos van a orientar hacia un pensamiento bíblico sobre este tema tan apasionante. Así que Colosenses, el capítulo 2, el verso 19, y dice ahí: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Segunda Timoteo 2:4. Pueden tener aquí su Biblia abierta. Ahora vamos a volver a Colosenses, segunda Timoteo 2:4. Dice ahí: ninguno que milita, esperen un poquitito. Primera Timoteo 2:4. Yo estaba leyendo mal. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oramos una vez más. Querido Dios, con temor y reverencia queremos abrir tu palabra y rogarte que nos hables por ella, que guíes por tu espíritu la aplicación de tu palabra, por la limpieza de la sangre de tu Hijo, y nos reveles de ti. Señor, necesitamos de ti, danos de tu corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la primera de estas 3 sencillas cosas que quisiera compartir en este tema tan apasionante del crecimiento de la iglesia. Siempre hay una lucha de pensamiento sobre cuándo o cómo crece una iglesia. Es que el crecimiento de la iglesia está muy metido con la medida con que evaluamos. Es como una especie de competencia, evaluándonos por la cantidad de personas o por los números. Es muy común que hay 2 cosas que suelen preguntarme en las iglesias al asistir a compartir la palabra. Después de varios días que las personas reciben la palabra de Dios, vienen con 2 preguntas. La primera es: ¿de qué tamaño es la iglesia en la cual estoy ministrando? Ahora, la pregunta esa no sé si tiene tanto curiosidad como el hecho de la esperada respuesta. Tal vez esperan una respuesta como, no sé, somos unos 2.000, 3.000 miembros. Yo primero me gusta decirles una respuesta algo así: mira, somos 3.500, pero en la mañana. A la tarde hay otros 3.500 y a la noche 5.000. Y se quedan, ¿viste? No somos tantos, ni nada que se le parezca. Pero después yo les explico y comienzo a hablar del tema, porque parece que la gente quiere encajar una medida de acuerdo a la persona, a la predicación y al mensaje, la iglesia que debería tener. Y entonces el número de crecimiento es tan relativo. Porque ¿qué les parece si yo le dijera de una iglesia que tiene 200 miembros? Tal vez ustedes pueden considerar que es grande o pequeña. Pero ¿qué evaluación pueden hacer si no se consideran otros elementos? Por ejemplo, yo les podría decir que esta iglesia de 200 miembros, un poco más de 200 miembros, está en un pueblo de menos de 10.000 habitantes. Y a la luz de esa relación, es una iglesia gigantesca. Así que la medida y el número a veces nos van conflictuando en una especie de competitividad muy peligrosa. A ver quién tiene más y quién tiene menos. En esta mañana, en esta tarde, vamos a mirar algo de los números en cuanto al crecimiento de la iglesia en el libro de Hechos, y son muy importantes porque los números tienen que representar lo que realmente dicen, que hablan de personas. No estamos poniendo una cifra estadística, son personas que han conocido a Cristo como Salvador personal, que han sido bautizadas, discipuladas, enseñadas, integradas a la vida de la iglesia.
Y entonces comienza a surgir un montón de pensamientos que pueden ser una traba para el crecimiento de la iglesia, porque a partir del liderazgo, como uno piense sobre este tema, es como uno va a llevar adelante el ministerio. Yo me sorprendí preguntando en mi iglesia a un grupo de personas, de hermanos y hermanas, si pensaban que nuestra iglesia era grande o pequeña. Y llamativamente un grupo puso grande y otro grupo puso pequeña. ¿Cómo se puede dar una visión tan diferente? Y de acuerdo a la visión que tengas de lo que es el crecimiento, es la proyección de tu ministerio. Y lo mismo pasa con el número. También les pregunté a qué número apuntar. Y había personas desde el misticismo de decir y llegar hasta donde Dios quiera, los que Dios quiere, un poco dejando en manos de Dios, diciendo, bueno, si Dios nos da un alma, bien, si no nos da, también. O la otra que pone y elabora un número, 500, 800, 1000. Miren, 3 cosas sencillas para aclarar este pensamiento. Primero, el crecimiento de la iglesia es el deseo de Dios. No importa acá el número, pero sí dice Colosenses, y los ligamentos y las coyunturas se unen y se nutren haciéndose de la cabeza para crecer con el con el crecimiento que da Dios. Está en el deseo mismo del corazón de Dios que la iglesia crezca, pero no porque queremos tener más número, sino por el texto de 1 Timoteo 2:4. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Porque el deseo del corazón de Dios, esa es una gran verdad revelada por Pablo cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Está involucrando el deseo de un Dios que quiere que todos le conozcan como Salvador personal. Cuando yo leo este texto me doy cuenta que el deseo de Dios es la salvación de muchos. Así que puedo pensar con tranquilidad en el crecimiento, no para hacer un número estadístico, no para ir a una conferencia y decir mi iglesia tiene más que la tuya, no para levantar el ego y decir miren todo lo que he logrado, sino porque el deseo de Dios es que las personas sean salvas. En algunos cultos, cuando Oswald Smith allí en Toronto tenía esa iglesia que tenía tanto empuje misionero, una ofrenda impresionante en apoyar económicamente la obra misionera y mandar misioneros, y era una iglesia que crecía continuamente. Algunos decían, pastor, con asombro, hoy en este culto, en esta mañana, son 6.000 personas las que están aquí en este auditorio. Y mientras que la gente venía con ese asombro a comentarle eso, Juan Smith decía, 6.000 personas. ¿Usted sabe la cantidad de millones de personas sin Cristo que están fuera de este edificio? Claro, es cuestión de visión, es cuestión de entender el corazón de Dios, que está ajeno a todas las luchas humanas nuestras por lograr el número, por alcanzar algo, por representar algo, porque ahí se mezcla un término que tiene mucho más de humano y nada de divino, tal vez tendría que decir, que es la palabra éxito. Es como una vara donde vamos midiendo nuestro éxito según la cantidad, y no siempre la cantidad revela eso. No siempre es la cantidad lo que va mostrando la calidad. Ahora, es interesante que, sin embargo, mientras que no siempre la cantidad tiene calidad, el tema es que la cantidad no siempre habla de calidad, pero sin embargo, también la calidad va a generar cantidad. Es interesante que el Señor Jesús hizo una relación entre fidelidad y productividad. En Juan 15:8, acompáñenme un segundo para ir ampliando la idea de lo que estamos diciendo. El Señor Jesucristo habló de un proceso de crecimiento en cada uno de nosotros y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Después dice verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y ustedes van a ver ahí que el fruto es quitado para dar más fruto.
Hay una relación muy clara que Dios pone entre ser fiel y ser productivo, porque la calidad trae cantidad. Ahora, claro, yo no estoy hablando a partir de la obligación tuya de ganar a las multitudes, estoy hablando del deseo de Dios. No estoy hablando de tu responsabilidad, sino de tu manera de pensar y mi manera de pensar. Plantarme delante del lugar donde Dios me puso y saber que Dios desea que todas esas personas en ese pueblo, en esa ciudad, sean salvos. Es caer de rodillas y llorar por ellos. Y saber que en el deseo del corazón de Dios ellos deben ser salvos. Si leemos Colosenses capítulo 1, verso 10, ustedes van a ver allí otro texto que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y como consecuencia llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Van llevando fruto en la medida que van andando y agradando a Dios. Un texto más, Mateo 21, 19. Mateo capítulo 21, verso 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahora, normalmente el fruto y las hojas aparecían al mismo tiempo. Pero, ¿sabes? Ahí el Señor estaba maldiciendo una nación por la falta de fruto que tuvo Israel, a pesar de tener todas las oportunidades. La cuestión no es cuánta gente gané, cuántas almas se convirtieron o cuántas personas tengo en la iglesia, sino saber cuál es el deseo de Dios. Yo lucho para que cada uno de mis hijos conozcan al Señor y sean fieles a Él. No sé cuánto va a ser el resultado en cada uno de ellos, pero sé que es el deseo de Dios y mi responsabilidad ante Dios de dar lo mejor y lo máximo para llegar a esa meta. La cuestión es que cuando uno descubre que es el deseo de Dios, por el contrario, en vez de generar una carga, genera un alivio. En vez de estar cargado diciendo: uy, tengo que crecer, uy, somos hace un año 3, 5, 8. No, la carga se hace cuando empezás a usar un sistema de evaluación midiéndote en un sistema competitivo. Pero cuando vos sabés que es el deseo de Dios, eso te libera para trabajar más duro que nunca. Y ver que 3 pueden ser 10, y 10 pueden ser 20, y 20 pueden ser 50. Y cuando tu pequeño edificio o gran edificio esté lleno, con 30, 50 o 100, querrás 200. Pero no por una ambición humana o loca o egoísta o orgullosa, sino porque estás parado sabiendo que es el deseo del corazón de Dios. Si tuviéramos tiempo y leyéramos Mateo capítulo 25, vas a ver la relación entre fidelidad y fruto. Personas fieles y personas fructíferas, cada uno fue recibiendo algo, y los que se arriesgaron fueron fructíferos. Y el reclamo de Dios, el que le dio menos, no fue por tener menos, sino por no producir nada, por esconder una vida sin fruto. Sencillamente porque no crearon esa relación entre fidelidad y fructificación. Por eso me gusta una definición que dice: fidelidad es lograr lo máximo que sea posible con los recursos y talentos que Dios nos ha dado. Lo voy a repetir: lograr lo máximo que sea posible con los recursos y talentos que Dios nos ha dado. Eso significa no más de lo que podemos, pero sí todo lo que podemos. No le estamos pidiendo para hacer más de lo que podemos, pero sí todo lo que podemos, dar todo. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón de Dios es el crecimiento. Porque Él quiere que muchos lleguen a ser salvos. Y quiero aclarar que no estamos haciendo, levantando o luchando en una obra para edificar una iglesia, para hacer crecer la iglesia con programas, sino hacer crecer personas a través de un proceso que suele ser largo, duro, difícil, sacrificado. Programas. Es fácil llenar de programas una iglesia, el asunto es personas.
El asunto es poder realmente dedicar nuestra vida sabiendo que hay un deseo de parte de Dios. En segundo lugar, 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:6. No solo el crecimiento es el deseo de Dios, sino, dice allí Pablo, un poco repitiendo lo de Colosenses, pero ampliando el aspecto humano de todo esto, involucrado lo divino, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento no solo es el deseo de Dios, es un don de Dios. El crecimiento no es el esfuerzo humano. El crecimiento es algo dado por Dios. Dios añadiendo y salvando a las personas. ¿Cómo vas a pensar que alguno de ustedes, que yo puedo ir y convencer a una persona que es pecadora y hablarle de un Señor Jesucristo que hace 2000 años atrás vino, murió y resucitó, y llevarle una convicción de pecado y llevarle un punto de que arrepentido por su pecado confíe en que esa persona hace 2000 años atrás murió en la cruz del Calvario y resucitó y debe recibirle por fe? Es imposible. La salvación es de Dios, Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Es una obra divina en el corazón humano, en que Dios me usa a mí y tengo el privilegio de ser un instrumento en sus manos, pero yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo hacer nada. La iglesia, el crecimiento de la iglesia es el don de Dios. Dice: yo planté, trabajé mucho, Apolo regó, otro que estuvo trabajando mucho, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, qué interesante, porque aquí viene el tema de fundación de iglesias, y me gusta recordar lo que alguien dice: mire, los hombres no fundan iglesias, funden iglesias. Y yo le aseguro que todos hemos estado contribuyendo a fundir iglesias. Qué buen texto el de atrás de mi espalda, ¿no? Ese es el texto que más me anima a seguir en el ministerio. Muchas veces quiero dejar, a veces quiero abandonar, tengo ganas de huir, casi como repitiendo. Algunos de ustedes ya recuerdan, ¿no?, la serie El Fugitivo, Richard Kimberley, ¿no?, el doctor Kimberley, y hacer así como hacía él, e irme, que no sepan que soy pastor. Y cuando quiero abandonar o dejar, recuerdo ese texto. Jesucristo dijo que Él iba a edificar su iglesia. Es Él el que edifica la iglesia. Yo sobreedifico, dice Pedro, pero Él va edificando la iglesia. Es su compromiso, es su palabra, es su promesa, es Él, es su don. Algunos dicen: vos estás viajando y conociendo iglesias, ¿cómo está la iglesia? Yo no sé qué quieren que les cuente. Realmente lo que me gusta decirles es: la iglesia sigue siendo el trofeo de la gracia de Dios, porque los hombres hemos hecho todo lo posible, a partir de los ancianos para abajo, para ir deformando y destruyendo la iglesia, y la iglesia sigue avanzando. Su gracia tan maravillosa sobrepasa todos nuestros errores, fallas, debilidades, ignorancias y pecados. ¿Por qué se sigue? ¿Por qué la iglesia crece? Por la gracia de Dios. Es un don divino que libera a las personas para entender que Dios es soberano. Tenemos muchos problemas con las bendiciones de Dios. Es como que estamos haciendo un negocio: Dios, yo te doy, vos me das. Pensamos que las bendiciones son en función directa a lo que yo hago. Toda bendición es por la gracia de Dios. Por eso viene el tema del devocional diario. Es fundamental el devocional diario, pero no es porque si no lo haces te va a pasar algo malo. Decís: ay, hoy no leí la Biblia, no oré, hoy me voy a meter la pata en un agujero, me va a pisar un auto, me va a pasar algo. Es como que estamos negociando lo que yo hago y Dios me bendice. La iglesia de Cristo está llena de personas así. Dicen: ah, yo vine todos los domingos, el Señor no me dio esto. Vamos haciendo un negocio. Hay muchos muchachos y chicas que pasan los años y no se ponen de novio, y empiezan a querer negociar con Dios. Yo fui fiel, Dios, y ahora no me diste el novio o la novia. Yo entiendo eso, porque yo me puse de novio un poquito grande. Yo tenía ganas de ponerme de novio desde los 5 años más o menos.
Y a los 14 oraba, 15, Señor, dame la novia, 18, Señor, la novia, 19, 21 era un gemido y crujir de dientes lo mío. 25 años, caminaba por algunas paredes. Y claro, y llega, uno va viendo cómo Dios hace las cosas, ¿no? El otro día decía de una chica que tenía una lista para todo lo que buscaba en el muchacho ideal. 25 puntos. Pasaron los años, dice, lo único que quiero ahora es que respire. Terrible. Claro, viste, vos vas viendo y uno, viste, es un tema este, no me quiero ir hacia otro lado. Pero ¿sabés lo que pasa? Llega un punto que muchos dicen, bueno, Señor, no me la diste, busco un inconverso. ¿Por qué fuiste fiel? ¿Por Dios o negociando con Él? ¿Entendés? Vos fuiste fiel tantos años, Dios te la tiene que dar la pareja, no te la da, me voy. En la iglesia, en la vida hacemos así, Señor, me tenés que bendecir porque... ¿O no le decían a Torrey, mire, pastor, no entiendo, yo he orado 30 años por este tema. Hace 20 años que soy anciano de la iglesia y hace, no sé, 10 años que predico y Dios no me contestó. Torrey lo mira y dice, ¿usted está loco? ¿Cómo me dice? Claro, usted está loco. ¿Usted se cree que porque 30 años que ore, porque sea anciano, porque 10 años predique, Dios está obligado a contestar? Dios actúa por soberana gracia. Y sus bendiciones son por la gracia de Dios. Así que puedes explicar todo lo que una iglesia trabaja y todo lo que estamos haciendo, y así debe ser. Pero en el enfoque final, la única razón es Dios. Dicen Warren Wiersbe, el sello de la obra de Dios es un sello que marca que la obra es inexplicable. Cuando una obra es de Dios, no tiene explicaciones humanas. Aquí podría venir varios y decir todo lo que se ha hecho en estos años. Evangelizar, discipular, ofrendar, servir. Pero la bendición vino por la gracia de Dios. Y hasta que no llegues a este punto, el crecimiento no puede ser una proyección de tu ministerio. Porque el crecimiento se proyecta a través de entender que lo da Dios. Yo debo ser fiel en mi trabajo, fiel en mi devoción, fiel en hacer la tarea y sabio para hacerlo. Dice Eclesiastés 10:10 que si el hacha se embotare y bueno, claro, si el hacha pierde el filo y golpeo más duro no sirve. Lo sabio sería afilar el hacha. Entonces dice Eclesiastés 10:10, la sabiduría sirve para dirigir. La obra no solo se hace con esfuerzo y sacrificio, sino con sabiduría. Pero esa sabiduría viene y parte de saber que más allá de la sabiduría y el sacrificio, el crecimiento es un don de Dios. Te pido por favor que estés donde estés, trabajando y sirviendo al Señor, no te adueñes de lo que le pertenece a Él. Porque su iglesia que Él está edificando es suya. Es suya. Mi nene, uno de ellos me preguntaba, porque viste, te ve en la iglesia predicando, presidiendo, haciendo cosas, y dice, papá, decime, ¿vos sos el jefe de la iglesia? No, trato de ser un siervo. El único jefe es Cristo. Es necesario llegar a la motivación que guíe tu ministerio del crecimiento de la iglesia a partir de que sepas que es el deseo de Dios, pero que también es el don de Dios. Una cosa más y vamos a ir a algunos textos todavía. El tercer elemento es que este crecimiento de la iglesia no solo tiene que ver con el deseo de Dios y el don de Dios, sino con la dedicación de los siervos de Dios. O sea, la dedicación de los siervos de Dios involucra que el crecimiento de la iglesia es una tarea compartida entre Dios y el hombre. Por eso alguien dijo que hay dos extremos donde caemos. Uno, el extremo donde todo lo tengo que hacer para que la obra crezca. Eso es humanismo práctico y trabajo duro. Y cuando no recibo fruto o resultado, digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
Del otro lado está el que no hace nada. Del otro lado está el que al decir hasta cuándo hay que llegar y que Dios dé las almas que tenga que salvar. Tal vez cantamos, somos un pequeño pueblo muy feliz y somos poquitos y felices, porque es Dios. Y eso es una irresponsabilidad piadosa. El crecimiento de la iglesia es una tarea compartida entre Dios y los hombres. Porque la iglesia crece mediante el poder de Dios y el sabio esfuerzo de los hombres. Y quiero recordar aquí una frase para aclarar este pensamiento que tanto conflicto crea en personas que trabajan tan duro y dice, pero no pasa nada, o otras que dejan que Dios haga sin... Y alguien dijo, no podemos hacerlo sin Dios, pero Dios ha decidido no hacerlo sin nosotros. No podemos hacerlo sin Dios, pero Dios ha decidido no hacerlo sin nosotros. Eso me llena de temor, saber que Él quiere que sea lo que Pablo dijo, colaboradores de Dios, siervos de Dios, sirviendo a Dios, utilizado por Dios para que sus propósitos se cumplan. Por eso en 1 Corintios verso 9 dice, 1 Corintios 3:9, leímos 3:6, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Soy colaborador de Dios, Él ha decidido hacerlo sin mí. Es notable, no podemos sin Dios, pero Dios ha decidido no hacer la iglesia sin nosotros, usándonos. Ahora, ¿entendés? Eso involucra la dedicación de los siervos de Dios. Ahora acompáñenme un momento al libro de los Hechos. Hagamos un recorrido para ver cómo Dios obra y cómo el hombre participa. Hechos capítulo 1, verso 15. Recorramos un poco el crecimiento de esta iglesia. Y dice Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. 120. 2:41 de Hechos. Hechos 2:41. Así que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 120 a 3.000. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él añadía cada día. Ahora la gente se iba convirtiendo cada día, pero el Señor lo hacía. Pero iban creciendo. Capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. 5.000 hombres, no contaron las mujeres acá. Estaban charlando afuera las mujeres. Qué bárbaro, ¿no? Está creciendo esta iglesia. 5:14. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres que ya habían entrado y las contaron ahí. Gran número. 5:14. 6:7. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Y si crece la palabra del Señor, como consecuencia el número de los discípulos se se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya no sumaban, multiplicaban. No era 3 más 3, 6, era 3 por 3, 9. Capítulo 9, verso 42 del libro de los Hechos. 9:42. Dice allí, esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahora son muchos. Hechos 11:21. Leo los textos porque tal vez pensás que hubo un punto donde se paró esto, ahí fue terminando, ya estaba bien. 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 14:1. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Ahora ya salieron de Jerusalén, ¿no? Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos.
Hechos 17:4. No te aburras, estamos viendo qué pasa. 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 19:26. Hechos 19:26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mucha gente. Por último, 21:20. 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Millares. Ahora, ¿has observado aquí crecimiento? Pero vas a ver que Dios lo ha dado, porque era el deseo de Dios, porque ellos dieron todo lo que podían, no más de lo que podían, dieron todo y aprovecharon las oportunidades que tenían. Cuando fueron dispersados, ellos no sufrieron un drama de una crisis y dijeron: bueno, nos están persiguiendo. Los que fueron dispersados iban anunciando el Evangelio. La dispersión fue la gran oportunidad que Dios les dio para desparramar el Evangelio al mundo conocido. ¿Ves? La tragedia se convirtió en triunfo, la crisis en crecimiento, porque ellos vieron oportunidades. Permítanme hacer una observación. Argentina es un tiempo de oportunidades. La gente está desesperada. Se levanta en la mañana, escucha la radio, que el dólar sube, que el corralito baja, que el político, no sabemos quién es el presidente ahora, porque no sabemos. Es difícil saber el nombre del presidente, ¿no? Cambian tanto. Y vas al mediodía escuchando la televisión y después analizan la noticia que ya fue mala de la mañana. Ves un saqueo acá, un piquete allá. Buenos Aires es terrible, roban. No sé aquí cómo está, ya la gente roba. Yo tenía un perro guardián y una perra guardiana, y un día la acaricio y le habían robado el collar. Otro día me robaron la perra. La gente está ahí mal y después siguen escuchando las noticias a la noche, ¿viste? Telenoche, que te da todo lo que pasa en todo el país, va llorando con los jubilados, sufriendo con los maestros, y antes de acostarte, como un buen trago de entusiasmo, le ves la cara a Santos Biasati, que te dice otro tema, ¿no? Y te acostás así. La gente está muy mal y es una gran oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. Mientras que el argentino sale con cacerolas a golpear en las calles, usted, vos y yo tenemos que salir con una Biblia a proclamar el Evangelio de Cristo. La crisis de la dispersión fue el crecimiento de la iglesia primitiva. La crisis de este país puede ser la razón del crecimiento de tu iglesia. ¿Ves? Ellos fueron aprovechando las oportunidades que Dios les presentó y dando lo más que podían dar, todo lo que podían dar, no más de lo que podían, todo lo que podían dar. Y Dios fue añadiendo personas. Ahora acompáñame a Hechos 1:8. Ya estamos terminando, pero vamos a volver a recorrer el libro de Hechos por otra línea de versículos, para que veas el otro aspecto de Dios usando estos hombres. Hechos 1:8, y dice ahí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces van a serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Todo muy lindo, no pueden moverse de aquí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Hechos 4:8.
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, este cobarde Pedro que había blasfemado, negado al Señor, era el hombre denodado para predicar el Evangelio, lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, para servir a las mesas y resolver el problema de discusiones en la iglesia. ¿Qué tipo de hermanos? De entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hechos 7:55. Uno de los hombres más santos y maravillosos de la iglesia primitiva, Esteban, el hombre que hizo a las multitudes predicando crujir los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. Y ahora Pablo, como Pedro y como Esteban, sea lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Está hablando de Bernabé. Por último, Hechos 13:52. Dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Entendés? Dios bendiciendo por su gracia una iglesia, añadiendo el crecimiento, usando hombres llenos del Espíritu Santo. Pedro, Pablo, Esteban, Bernabé, dice este texto, los discípulos. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que ha rendido su vida para que el Espíritu Santo que habita en tu vida habite en plenitud. Controle todas las áreas de la vida, sea el dueño absoluto de la vida. Y con la vida llena del Espíritu pueda ser usado por ese Dios maravilloso en alcanzar las almas y añadir cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando la gente quería que Moody predicara, alguien se enojaba, siempre ponen a Moody. ¿Qué pasa? Moody tiene todo el Espíritu Santo, dijo alguien, acaparó todo el Espíritu. No, es al revés. El Espíritu Santo tiene todo de Moody. Un hombre dedicado, un hombre entregado. El deseo de Dios y el don de Dios se combinan con la dedicación del siervo de Dios. Ahora en esta tarde al terminar tenés que pensar en dónde estás parado. Inactivo. ¿Recuerdan ese himno? He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado. No le llevo nada para Él, ni un fruto aquí. ¿He de ir sin ningún fruto? Fruto. No estamos hablando de resultados. Hay muchas obras que tienen resultados. Dios no da resultados, Dios produce frutos. Y hay una gran diferencia. No resultados como esfuerzo humano, sino frutos como producto divino. Cuando mi hijo mayor era chiquito, como era el primero, hice lo que no debía hacer. Fuimos a una juguetería y le dije, una juguetería muy grande, elegí lo que quieras que te lo regalo. Estaba loco, ¿no? Sí. Después me arrepentí, digo, ¿cómo le voy a ofrecer? ¿Que vendo algo para...? Y entonces empezó a mirar aviones, ¿viste? Pistas de auto, trenes, muñecos, desarmables, armables, inflables, desinflables, colgables, matables. Y entonces agarra y elige un autito así de chiquitito. Chiquitito, baratísimo. Yo primero dije amén. Aleluya.
Después me sentí tan mal, que era tan poco, que le digo, elegí otra cosita. ¿Si querés 2 autitos? No quiero este autito, quería ese autito. Le compré ese autito y fue feliz. Y cuando salí de ahí me di cuenta que él no entendió lo que yo le ofrecí. Él eligió tan poco y escogió tan poco. Y no sabía que yo le podía dar mucho más. A veces sos así con Dios, ¿no? Dios no solo te invita a una juguetería, es el dueño de la juguetería, es el fabricante de los juguetes. Y le estás pidiendo un pequeño juguetito de plástico, cuando Dios te quiere dar tanto. Es hora de dedicar tu vida a un Dios grande, que quiere hacer grandes cosas, usándote a vos y a mí, para su gloria, no para la nuestra, porque es su deseo y es su don, para que dediques tu vida a Él. Vamos a orar, luego tendremos otro tiempo. Querido Padre, te agradecemos por lo que tienes para darnos en tu palabra. Te agradecemos porque Jesucristo dijo que edificaría su iglesia, es suya, no nuestra. Él la edifica. Te agradecemos porque nos has dado el privilegio de ser colaboradores tuyos sobre edificando. Tu deseo y tu don está en ese crecimiento. Danos, Señor, una dedicación plena. Levanta hombres y mujeres llenos de tu Espíritu, que sean los instrumentos para verte a ti obrando con esas bendiciones que vienen de tu gracia, para poder tener una obra tuya que no tenga explicaciones humanas, que llegue al punto que realmente podamos decir, no hay forma de explicar humanamente lo que tú has hecho en este lugar. Te lo pedimos y te rogamos que nos bendigas en lo que queda de este día, en el nombre del Señor Jesús. Amén.